Hola, gusto saludarles de nueva cuenta en Semana 21.2. Iztapalapa, la alcaldía más grande de la Ciudad de México, ha destacado durante años por una celebración que se realiza año con año en esa demarcación, la representación del Vía Crucis de Cristo. Una celebración que ya se ha convertido en toda una tradición para quienes habitan en esa demarcación. Surgió hace poco más de 180 años y sus orígenes datan de la presencia de una epidemia de cólera en el siglo XIX, en el que se estima que más o menos el 5% de la población falleció en ese entonces, además de los miles que enfermaron. El origen de la representación del Vía Crucis en Iztapalapa es justamente ese, en el que los habitantes de aquella demarcación solicitaron al señor de la cuevita el fin de la epidemia y ellos a cambio realizarían la representación del Vía Crucis en Iztapalapa. Hay un antes y un después que se ha vivido con la presencia de la pandemia de COVID-19 y de ello estaremos hablando con la diputada Indalí Pardillo Cadena, quien preside la Comisión de Derechos Culturales en el Congreso de la Ciudad de México. Aquí comienza Semana 21.2. Atrás ha quedado el año 2020, fecha en la que por primera vez se tuvo que modificar la forma de realizar el tradicional Vía Crucis allá en Iztapalapa por la presencia de la pandemia del COVID-19, el virus SARS-CoV-2. Hoy la historia ya es completamente diferente a poco más de 3 años en los que hemos venido viviendo los efectos de esta pandemia. Sin embargo, también Iztapalapa vive un nuevo momento en su historia al abrir de nueva cuenta sus espacios para la realización de esta tradicional representación, inundando sus calles con la llegada de miles de visitantes tanto nacionales como extranjeros. Ustedes que nos ven en casa han tenido la oportunidad de ir a Iztapalapa en Semana Santa. ¿Nos podrían platicar cómo les ha parecido esta celebración? Vamos mientras tanto con mi compañero Antonio Vázquez, que sale a las calles de la ciudad para conocer su opinión. La Semana Santa aquí en la Ciudad de México y en todo el país es una festividad religiosa en donde las procesiones y las celebraciones de la Pasión de Cristo tienen lugar en todo el territorio nacional. En la Ciudad de México, en lugares como Iztapalapa, se convierten en un evento conocido a nivel mundial. Estas festividades religiosas tienen tanto peso en nuestra cultura que tenemos vacaciones. Y en un inicio el objetivo de este receso era para asistir a la iglesia y de reflexión para los creyentes, pero actualmente durante los días de descanso de Semana Santa muchas familias aprovechan para salir de la ciudad y alejarse un poco de la rutina del día a día. ¿Qué hacen las familias mexicanas en estas vacaciones santas? Esto nos cuenta la gente en las calles de la ciudad. Pues tenemos pensado mi familia y yo ir a visitar a unos tíos en Cuernavaca y bueno, en lo particular voy a dedicarme a unas actividades en la iglesia donde acudo, que es cristiana, para celebrar todas estas fechas, como lo acabas de decir, de la crucifixión de Jesucristo. ¿Qué va a hacer estas vacaciones de Semana Santa? La verdad, trabajar. Sí, no hay vacaciones para. No hay vacaciones para mí. Los días festivos ya voy a estar en la feria de allá de Coajimalpa. Salí de vacaciones con la familia. Sí. Bueno, normalmente evito salir porque siento que en esas fechas la mayoría de los lugares son muy caros y aparte siento que no se llega a disfrutar tanto por lo mismo de que hay mucha gente en los lugares, entonces prefiero quedarme en casa y tratar de aprovechar ese tiempo en hacer cosas que me gustan. Jueves la visita de las 7 casas, el viernes el Vía Crucis y el domingo, el sábado en la noche, la misa de resurrección. La gran parte de la familia somos creyentes y aprovechamos, traemos una tradición arraigada de que esos días pues propiamente no se debe de hacer nada, entonces pues todavía a mí me heredaron eso y todavía lo seguimos cumpliendo y transmitiendo a los que vienen atrás de nosotros. Como coajimalpense, digo, está bien como mantener ahí la tradición, sí, porque pues muchas personas van como a conocer
pues la historia de la crucifixión, ¿no? O sea, personas que nos da flojera leer como la Biblia o enterarnos del catecismo y esas cosas, pues el hecho de verlo como teatralizado, pues ayuda mucho a la gente como de, oh, pues así fue, ¿no? Oh, esta chica le lloró a tal, ¿no? Entonces ya tienes idea. ¿Qué hacen ahí? ¿Que hay una procesión o qué hacen? Pues hacer alabanzas y estar escuchando la predicación. Pues igual, ¿no? Que se han perdido valores, cultura, se han perdido pues ciertas cosas humanas y pues como te decía, estas fechas son más que nada para sensibilizar a que la gente reflexione y pueda tomar un tiempo para meditar y reflexionar, que estas fechas son muy importantes para el ser humano en general. Pues se ha perdido, ¿no? Pero pues ahora sí que como uno la necesidad, pues tenemos que trabajar, no hay de otra, pero pues ahora sí que hay jefes que no nos dan vacaciones, ¿no? En esos días. Pero yo creo que es importante, ¿no? Seguir las tradiciones, pero pues desafortunadamente no se puede. Oigan, pues así las voces, así la opinión de las y los capitalinos. Estos son sus planes, algunos coinciden, muchos otros van a ir a la iglesia, van a seguir con estas tradiciones. Ustedes que nos ven, ¿qué hacen en estos días? ¿Qué hacen en estas vacaciones? ¿Aprovechan para salir? ¿Se quedan en casa? ¿Se quedan para reflexionar? Participen con nosotros a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Ya regresaré con más opiniones de gente que transita por las calles de la ciudad. Y por ahora regresamos a semana 21.2. Desde hace años, el COSIAC, el Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa AC, ha realizado esfuerzos importantes para que esta celebración sea reconocida como patrimonio cultural, las cuales han ido avanzando favorablemente. Por eso platicamos con la diputada Indalí Pardillo Cadena. Ella preside la Comisión de Derechos Culturales en el Congreso de la Ciudad de México y también representa a la demarcación de Iztapalapa para conocer más sobre su tradición, la cultura, identidad y este patrimonio que aportan a la Ciudad de México y también a todo nuestro país. Pero antes de ir a la charla, les presentamos parte de su trayectoria en la siguiente semblanza. Gracias por continuar con nosotros en Semana 21.2. En esta ocasión me da mucho gusto poder conversar de nueva cuenta con la diputada Indalí Pardillo Cadena, presidenta de la Comisión de Derechos Culturales en el Congreso de la Ciudad de México, sobre un tema importante que destaca a la capital del país, pero no solo a la alcaldía de Iztapalapa, sino que tiene reflectores en todo México y también internacionalmente. Y es que estamos muy cerca de la celebración de Semana Santa y ahí, como ustedes saben, se realiza una de las representaciones más importantes. Diputada, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por este espacio para compartir pues las noticias de la cultura. Sin duda alguna, y bien lo dice, noticias importantes porque sabemos que la representación del Vía Crucis en Iztapalapa se ha convertido en una tradición, es un foco de turismo cultural para la Ciudad de México, pero ha vivido momentos importantes y esto debido a la pandemia, el antes y el después del COVID-19. Usted que representa a esta alcaldía, diputada, ¿qué significa el Vía Crucis este año 2023? Pues en primera estamos muy contentos por el resurgimiento de las actividades al aire libre. Como tú bien mencionas, durante la pandemia se llevó a cabo la representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en Iztapalapa de manera virtual. Y aunque sí la gente lo siguió y todo, pues tú sabes que no era lo mismo. En realidad sí socava mucho la participación de la población, que eso es algo muy, muy importante y por eso es que se vuelve en un ícono cultural, porque reúne a todas las personas, más allá de algo religioso que a lo mejor en un principio así fue, se ha convertido en algo cultural, porque nos da identidad como pueblo.
y eso es muy importante. Sí, son alrededor de 180 representaciones, más o menos. Sí, estamos cumpliendo 180 representaciones desde 1843 y ininterrumpidamente, aunque como bien mencionas, la pandemia hizo mella en todas las actividades, sin embargo se siguió llevando de manera virtual. Y lo que decía, diputada, es importante porque si bien comenzó con un aspecto religioso, hoy en día creo que pesa mucho más la situación cultural, lo que representa para los barrios de Iztapalapa, para las más de 5,000 personas que participan en ella y la atención que también da a la Ciudad de México, porque para esa fecha particularmente vienen miles de personas del país a ver la representación. Sí, también tenemos que considerar que hay una derrama económica y también como parte turística también existe ya el turismo religioso en nuestro país y en otros países del mundo que también son muy significativos para la gente y para los negocios que florecen en estas etapas. Y para la propia gente de ahí, porque sabemos que hay pues procesos muy importantes que se tienen que seguir, que se respetan y que la propia gente los va pasando de generación en generación, ya como una tradición muy arraigada para ellos. La comisión que usted preside, me imagino que también mantiene cercanía con ellos en este aspecto, en rescatar lo cultural de la representación. Sí, es muy, muy importante para nosotros el que la gente conserve su identidad y la comparta también, porque sí se llega a perder la identidad de los pueblos originarios sobre todo, en este caso muy bien guardada por la gente de los 8 barrios originarios de Iztapalapa y que ha trascendido, como nosotros decimos, a una representación local, ha trascendido ya ahora a nivel nacional y también internacional, porque sabemos que hay gente que viene desde otros países. Proteger el patrimonio cultural es muy importante, es parte también de lo que hace el Congreso de la Ciudad de México. Sabemos que existen solicitudes que se han hecho por parte de los propios organizadores y también de la autoridad local en Iztapalapa para proteger lo que es este patrimonio. ¿Cómo van estas peticiones, diputada? Son procesos difíciles, lentos, sin embargo seguros porque sí son importantes. Desde 2019 se empezó con la propuesta en este caso de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en Iztapalapa y finalmente ahora ya se le dio el reconocimiento por la Comisión Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial. Entonces, pues sí se llevó varios años, sin embargo ya está y es un paso más para seguir adelante en el reconocimiento también por medio de la ONU y de la UNESCO. Que sin duda alguna, ¿cuáles serían las implicaciones? Es decir, tenemos el patrimonio y lo estamos resguardando, le damos el valor que tiene, pero ¿qué significaría que hoy, por ejemplo, ya lo es para el país? Pero cuando llegue y ojalá que se dé por parte de la UNESCO, ¿qué representaría? Pues en primera el reconocimiento de nuestra identidad nacional y el que se conserven todas nuestras tradiciones, que también es muy importante y que al paso del tiempo se van transformando y se van perdiendo. En este caso se mantendrían intactas, entonces eso es muy importante. Y sabemos que en el país existen otras representaciones, particularmente lo que tiene que ver con el Vía Crucis, como es un caso muy cercano aquí en Taxco Guerrero, donde también se lleva una. Que es pues importante, pero para la Ciudad de México, que de pronto pues estamos acostumbrados a creer que la capital del país es solo ciudad, ¿no? Y no existen los pueblos y no existen los barrios, y esta identidad que habla es importante porque hay que seguirla arraigando, diputada. Hay tradiciones o fiestas que se ponen de moda, sin embargo, mantener este sentido de pertenencia con las tradiciones, pues me imagino que para quienes habitan estos lugares es muy importante. Sí, para todos los que habitan estos lugares, como bien lo dices, pero también para todos los mexicanos, porque las otras alcaldías también aprenden de lo que hay alcaldías que no tienen pueblos originarios, por ejemplo, entonces aprenden de estas otras alcaldías lo importante que es conservar nuestras tradiciones y que pasen intactas de generación en generación para que nuestros hijos, nuestros nietos y ya para ahora sí que de aquí en adelante se conozca qué es exactamente lo que se celebra
y cómo lo compartimos sin que pues se llegue a adulterar o a cambiar con el tiempo. Eso que señala es muy importante y si nos permite, diputada, hacer una pequeña pausa para ahondar todavía en esta parte de seguir rescatando y preservando, sobre todo nuestras tradiciones. Así que vamos ahora a hacer una pequeña pausa, no sin antes presentarles la primera parte del resumen que nos ofrece Germán Martínez y parte de lo que se aprobó en estos días en el Congreso de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Semana 21.2? Yo soy Germán Martínez y como cada semana les presento la información más relevante ocurrida en el Congreso de la Ciudad de México estos días. El diputado Jesús Sesma Suárez impulsó una reforma a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México para que los grandes consumidores de agua, como las tiendas de autoservicio y departamentales, así como hoteles, instalen plantas de tratamiento de aguas residuales para que la utilicen en sus actividades de limpieza de instalaciones, parque vehicular y áreas verdes. Sesma Suárez destacó que su propuesta busca establecer que los usuarios domésticos, establecimientos mercantiles, industriales, comerciales, de servicio, de recreación y centros comerciales que ocupen una superficie de 2.500 metros cuadrados en adelante o cuyo consumo sea mayor a 6.000 metros cúbicos anuales deberán instalar plantas de tratamiento de aguas residuales y en caso de no cumplir con ello se les realicen sanciones administrativas por el gobierno de la Ciudad de México. Con el objetivo de dotar a la Secretaría de las Mujeres de facultades para certificar a las alcaldías que presten servicios de atención a la violencia contra las mujeres, para que sus acciones o programas cumplan con lo establecido en el Modelo Único de Atención, la diputada Valentina Batres Guadarrama propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambas de la Ciudad de México. Durante la presentación de su iniciativa, la legisladora explicó que la propuesta busca contribuir al fortalecimiento del derecho de las víctimas a solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre la atención que se les brinda, de manera que conozcan el proceso y las funciones que, en su caso, cada institución desempeñará durante el mismo, de tal manera que se apueste por la progresividad del derecho de las mujeres a vivir a una vida libre de violencia. Con la reforma, los servicios de atención a la violencia contra las mujeres de las alcaldías deberán cumplir con una serie de lineamientos, tales como la atención integral, efectividad, legalidad, auxilio oportuno y el respeto por los derechos humanos de las mujeres. La diputada América Rangel propuso que los planteles educativos ubicados en la Ciudad de México en los que se imparte la educación primaria cuenten con una o un licenciado en medicina, así como una o un licenciado en psicología, lo anterior con el fin de brindar una atención profesional oportuna, eficaz, segura e integral a la salud de las niñas y niños. La legisladora señaló que es fundamental que las niñas y niños que se encuentran estudiando la primaria en la capital cuenten con atención oportuna y especializada que les permita ser atendidos en caso de alguna emergencia, ayudando a preservar su salud, tanto física como mental. Hasta aquí la primera parte de la información más relevante ocurrida en el Congreso de la Ciudad de México. Nosotros regresamos en un momento. Estamos de regreso en Semana 21.2, qué bueno que continúa con nosotros. Seguimos hablando